¿Cómo estás? Buenas, buenísimas tardes de viernes 6 de septiembre. Qué felicidad poder compartir una tarde más contigo, cerrar una semana más contigo, viernes. ¿Qué planes tienes para este fin de semana, para esta noche, para mañana en la tarde? ¿Qué has pensado hacer? ¿Lo vas a compartir en familia, en pareja, con los amigos? Bueno, ojalá que en el desarrollo del programa nos puedas participar algunas cosas que te vamos a empezar a preguntar, porque como ya escuchaste, en la cápsula que Rosy nos preparó, pues esta tarde vamos a hablar de las etapas en la relación de pareja con la licenciada Doris Hurtado, quien es psicoterapeuta y también ya la conoces, porque la vez anterior que vino a visitarnos hablamos acerca de la relación de pareja, de cómo elegimos a nuestra pareja. Doris, bienvenida. Gracias, Ali. Es un placer, como siempre, compartir contigo. Te invito a que me acompañes a darle la bienvenida y los números telefónicos a todas las personas que nos están siguiendo esta tarde a través del 1040 de AM, Radio Mujer en Guadalajara, Jalisco y la zona metropolitana, así como a todos nuestros queridos amigos también de Austin, Texas, en el 95.1 de FM. Muchas gracias por estar presentes. Tomen muy en cuenta el título del programa, Etapas en la relación de pareja, para lo cual puedes empezar a hacernos llegar tus comentarios a través del 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Tenemos para nuestros amigos de Austin que todos los días se comunican con nosotros y nos dejan sus comentarios una línea directa 512 215 4909 y a tu disposición otro medio de contacto que es internet, www.radiomujer.com.mx. En la sala de chat de Platicando en Familia nos va a dar mucho gusto a Doris y a mí compartir contigo esta plática de amigas, de amigos, en donde vamos a poder poner sobre la mesa lo que hemos venido experimentando con nuestra relación de pareja y que muchas veces no nos damos cuenta que pasamos de una etapa a otra o bien nos quedamos estancados en una etapa. Pero, o más triste aún, terminamos la relación de pareja. En una etapa en donde ni siquiera pasamos a la número 2 o a la 3 o a la 4, pero para eso la experta en la materia nos va a hablar y nos va a dar una introducción. ¿Cómo que etapas en la relación de pareja? ¿Qué es eso? Ay, pues padrísimo. Mira. Y aparte como que viernes para platicar de este tema tan interesante, sí, y para poder hacer un fin de semana delicioso con la pareja, ¿no? Con propuestas. Exacto. Primero, algo que resulta muy interesante es darnos cuenta que hay muchos autores que manejan 8 etapas en la relación de pareja, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? A final de cuentas, vamos a hablar en este programa de 5 etapas para hacerlo de una manera como mucho más práctica, más, yo creo que por estas etapas la mayoría pues hemos pasado, pero sobre todo entender que al hablar de etapas no podemos hacerlo de manera lineal, como por decir, ya pasé la primera etapa, ¿no? Que es el romance. Sí. Y entonces, bueno, palomita, pasé con 10 o con mención honorífica y entonces estoy lista para pasar a la lucha por el poder, ¿no? Que es la segunda. Y entonces, bueno, a lo mejor pasé como con 8, con 9, y entonces vámonos a la tercera etapa, que es estabilidad. Paso esa etapa, llego a la estabilidad, me costó un poco de trabajo, pero bueno, digamos que paso con un 8.5 y me voy a la cuarta etapa, que es la etapa del compromiso. La supero y entonces llego a la de la creación conjunta. Y ya terminé. ¿Y entonces qué sigue? Entonces, no podemos hablar de etapas de la relación de pareja en ese orden, porque lo más interesante es que, primero, vivimos en un mundo donde la única constante es el cambio. Sí. Segundo, somos seres humanos donde tenemos la libertad de elegir cómo queremos ser hoy, cómo queremos pensar hoy, cómo queremos sentir hoy. Entonces, eso significa que a cada momento estamos cambiando. Y si hablamos que mi relación de pareja es mi relación con un otro, pues entonces también ese otro está cambiando. Entonces no podemos hablar de algo estático. Tenemos que pensar en términos de dinamismo al hablar en etapas de la pareja, ¿no? Y algo mucho más interesante y a tomar en cuenta, el hecho de que hayamos superado una etapa no quiere decir que más adelante podemos regresarnos. Entonces, de alguna manera es padre darnos cuenta que si la primera etapa es el romance, y se termina, bueno, sí, a lo mejor más adelante me puedo volver a enamorar y a sentir ese romanticismo, ¿no? Pero también hay que tener cuidado y no confundir y no creer que si en alguna ocasión hubo diferencias
y la superamos, no quiere decir que más adelante volvamos a tener diferencias y ahí habrá que tener, o más bien habrá que desarrollar la capacidad de negociar para no estancarnos, ¿no? Lo que sí es cierto es que la manera como aprendamos a superar cada etapa, pues va a marcar significativamente en cómo voy a pasar a la siguiente, con qué recursos vamos a pasar mi pareja y yo para tener un buen desempeño, ¿no? No, me encanta, ¿sabes por qué? Porque si empezamos a identificar en qué momento de la vida nos encontramos respecto a nuestra pareja, va a ser como mucho menos duro darnos cuenta que son situaciones que el ser humano en pareja atraviesa. Exacto. Y sobre todo creo que algo muy rico es que cuando estamos en una situación, por ejemplo, me voy a adelantar a Lucha por el Poder, sí, donde dices, a ver, ¿cómo es posible que si antes yo era la reina, que si antes me mandaban flores, antes me invitaban a cenar, antes dejaban todo para mí? ¿Cómo es posible que ahora ya no me voltee a ver, ya no se da cuenta que me corté el cabello, ya no me invita a cenar, ya no salimos? Y entonces nos encerramos y pareciera ser que yo tengo la culpa, ¿no? Como que algo dejé de hacer o ya no soy tan valiosa o tan valioso porque mi pareja ya no me trata como antes. Y cuando compartimos eso con amigas, pues nos damos cuenta que eso es algo muy común de cualquier pareja que se encuentra en etapa por el poder, que a veces es nuestra incapacidad para darnos cuenta que hay un conflicto y entonces si ese conflicto coincide con el desencanto propio de la etapa de que terminó el romance, el romanticismo, pues ahí justamente es cuando se disuelven las parejas. Confundimos el conflicto con que se acabó el amor, sin darnos cuenta que tenemos muchos recursos y que puede ser un muy buen reto para fortalecer esa relación y que no termine. Entonces, conociéndolas, compartiéndolo, dándonos cuenta que no son casos aislados, que no nos está ocurriendo porque tenemos ni mala suerte, exacto, ni porque somos malas personas, ni solo a mí, ni castigo divino. Claro, claro, sino que es parte de la naturaleza del ser humano que comparte en pareja. Digo, si individualmente te ocurre, en pareja, pues es todavía un choque mucho más, un choque emocional. Exacto. Más fuerte, ¿no? Y mira, vale la pena entender la primera etapa, sí, la del romanticismo. Sí. Donde algo dijimos en el programa anterior, que es donde yo idealizo a mi pareja, donde es mi alma gemela, vienen las canciones, los lugares, las frases, todo es cósmico, el universo nos juntó, tú y yo somos uno mismo, ¿no? Y en ese momento no vemos realmente quién es el otro. Sí, vemos lo que nos gusta, sí, y además vemos lo que nuestro príncipe azul que traemos en la cabeza tiene que tener, porque es mi alma gemela. Sí. Entonces, estamos como exagerando todo lo bueno que viene de él. Imagínate qué ocurre cuando se pasa el efecto sano y necesario de esa primera etapa y entonces entramos a ver todo lo que no me gusta del otro. A ver, platícanos antes de irnos a este corte comercial. Te invitamos, Doris y yo, a que nos digas qué te gustó de tu pareja, por qué te enamoraste de él, qué te llamó la atención, qué encendió tu corazón y qué hizo brillar tus ojos. Vamos a un corte comercial y regresamos para darle voz a tus comentarios. De regreso en tu programa Platicando en Familia y antes de irnos al corte comercial, pues te dejamos esta preguntita, esta reflexión. A ver, las etapas de la relación en la pareja, cuando pues es ese flechazo que te lleva al enamoramiento y entonces tus ojos brillan, ya lo decía Doris, todo es cósmico, las estrellas son para ti, las flores, todo el tiempo es primavera, el arco iris, el corazón, bueno, es hermoso. A ver, mis compañeros, Arturo Cervantes, Donají, Chuy Preciado, a ver, platíquenos. Chavos, su corazoncito, ¿cómo fue que empezó? La cara de Donají de enamorada, la cara de Donají de enamorada. Y yo quiero ver si esos ojitos, ¿qué me están diciendo, Donají? A ver, compártenos, por favor, compañeros. Ustedes cuando les gustó una chiquita, a ver,
Ve la sonrisa, No, bueno, qué bárbaro. ¿Ves que no nos es que hablar del equivocamos? amor cambia la mirada. Hablar del amor cambia la mirada. Cambia el cuerpo, cambia la sonrisa, cambia la vida. Sí. Y me parece que lo mejor que nos puede pasar en esta vida es enamorarnos y ser correspondidos, ¿eh? Oye, eso es lo mejor que nos puede pasar. Claro, es como ese estado perfecto. Ahora, hay algo muy interesante. Hablando de la primera etapa de la relación de pareja, que es el romance o el idilio, tú ves a esa persona, te enamoras, pero automáticamente empieza a correr la imaginación y lo ves como el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. ¿Sí? Y entonces empezamos a poner nuestros castillos en el aire. Sí. Y entonces, bueno, el sentimiento es mucho mayor, sube la intensidad, ¿no? Y entonces hablamos ya de un sueño. Entonces, en el momento que tú te enamoras de alguien, lo cargas de significado. Y entonces ya lo haces responsable de toda una vida o un sueño, independientemente de lo que quieras que dure, pero ya tiene un sueño contigo. Y además lo tiene que cumplir. Entonces, cuando terminamos esa etapa y que viene el desencanto, pues no solamente se va la persona que tú inventaste en tu mente, sino se va el sueño que construiste en tu mente, y eso es lo que duele, la imposibilidad de poder haber concretado tu sueño. ¿Cómo sabes cuando se termina esa etapa y entras a la siguiente, que es lucha de poder o dominación? Hay palabras súper claves que nos marcan: se acabó el romance y empieza la lucha por el poder. Tú ya no me haces, tú ya no me das, siempre es lo mismo, tú nunca. ¿Por qué ya no me tratas como antes? ¿Por qué ya no me dices lo de antes? ¿Por qué ya no me ves como antes? Y entonces es como si quisiéramos cargar todo el pasado, desperdiciando la maravillosa oportunidad que tenemos de vernos como somos ahora. Y ojo, creo que vale la pena recalcar que se vale tener un sueño y se vale soñar, y es algo lindo en el romanticismo o en el idilio. ¿Por qué? Porque si no tienes un sueño, ¿cómo vas a luchar por querer hacerlo realidad? Entonces es importante que soñemos. Nada más la clave, me parece, que está en no confundirnos lo que tengo presente aquí y ahora frente a mí, aquí y ahora lo que yo estoy sintiendo, aquí y ahora lo que estoy sintiendo y lo que estás despertando en mí al estar frente a ti, a ver, pensar o sentir en lo que podríamos ser en un futuro. Eso creo que es la diferencia. En otras palabras, disfrutar el proceso de lo que estamos descubriendo entre tú y yo y no preocuparnos por el resultado. Si estamos presentes, seguramente, bueno, la historia seguirá, ¿no? Estos ciclos, estas etapas, algunas parejas lo viven más corto, otras más largo, es dependiendo del acoplamiento o de la empatía o de la comunicación de cada pareja. Ay, esa es como la pregunta del millón, ¿no, Ali? Sí. La verdad es que depende de muchos factores. Creo que la comunicación es básica, la confianza es básica, pero más que la confianza en el otro, la confianza en uno mismo. Porque a veces nos creemos no merecedores de que alguien nos ame. A veces creemos que no somos suficientemente buenos para tener un amor a la buena. Y entonces decimos, oye, es que porque siempre me toca el tipo de hombres o de mujeres que me dejan, que me maltratan, que me engañan. Y no es que me toquen, es que de alguna manera yo hago algo para atraer ese tipo de personas y confirmar que no merezco tener una buena relación. ¿Cuántas veces, no sé si te ha pasado a ti, e inclusive si alguien que nos esté escuchando le ha pasado, sería súper interesante que nos compartiera, cómo en algún momento de nuestra vida morimos por alguien y creemos que es el hombre o la mujer de nuestros sueños, y cuando se trata de acercar, nos quitamos porque creemos que nos va a despreciar, que no le gustamos, que somos encimosos, la típica que nos condiciona a las mujeres: no seas rogona, espérate a que te busque, que no vea que le gustes porque se va. Y entonces somos tan obedientes que hacemos todas las estrategias para alejarnos, y tiempo después nos enteramos que esa persona moría por nosotros, ¿no? Pero que esa persona pensó que no nos interesaba, por todas las señales equivocadas que dimos por miedo. Correcto, es cierto, es de todos los días. Yo pienso y creo que las personas que nos están escuchando se les hace muy familiar tu comentario.
Yo creo que a todos nos ha pasado por lo menos alguna vez. Y alguien nos lo ha dicho y nosotros mismos no lo decimos. Exacto. Y además lo difundimos. Sí, claro. Sí, esa es otra situación que estamos malentendiendo completamente estas formas para relacionarnos con el otro en supuestos. Mira, ahorita que yo hablaba de la importancia que es ver y reconocer la que estoy siendo y el que está siendo ahorita, en vez de la que yo podría ser o el que podría ser mi pareja si cambiara con el tiempo, si ocurriera un milagro, es tan importante porque también nos lleva a tomar conciencia de la manera como pedimos las cosas. Tú preguntabas por qué hay parejas que se termina la ilusión del romanticismo y es el cortón, y entonces voy con otra chava o voy con otro chavo y se acaba la relación. Ni siquiera llegas a la etapa de lucha por el poder. En los matrimonios, una vez que termina el romanticismo y que no son capaces de superar la lucha por el poder, es más fácil decir nos separamos o nos divorciamos, porque no fuimos capaces de resolver el conflicto y es horrible estar peleándonos. Y entonces se separan y culpan a la pareja del fracaso. Y entonces van y tratan de iniciar una relación con una persona totalmente diferente a la expareja. Y, oh sorpresa, que el conflicto es exactamente el mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no has aprendido cómo negociar, no has aprendido cuándo ceder, no has aprendido a hablar, no has aprendido a tener valor de decir, tan eres importante tú como lo soy yo. Y aún cuando lo que yo pueda decir, opinar o sentir pueda ser totalmente diferente a lo que tú sientes, pienses, opines, es igualmente válido. Entonces, vamos a ver cómo encontramos un punto donde tú ganes y yo gane. Y ese ganar no significa que nos salgamos los dos con la nuestra, ¿no? Significa que si yo tengo que ceder, no lo vea como un sacrificio, no lo vea como perdí. Y creo que ahí es donde viene la principal confusión. No sabemos a veces cómo pedir. A mí me resulta muy, muy interesante y la verdad a veces hasta divertido en terapia, cuando llegan las parejas con una sonrisa, sí, muy guapos, muy comprometidos a ir a terapia para mejorar la relación, y con esa sonrisa es como mandar un mensaje al terapeuta, decir, ya venimos para que le diga a él que está mal y que debe cambiar, ¿no? Claro. Y el otro sonríe y de alguna manera dice, dígale por favor que todo lo que está haciendo ella está mal y dígale cómo necesita hacer para que esto funcione. O sea, llegan culpándose mutuamente, ¿no? Y llegan reclamando en vez de hablando. En vez de decir, quiero que me invites a cenar. Me gustaría que nos fuéramos a bailar esta noche tú y yo. Oye, ¿qué tal si para fin de mes vemos dónde dejar a los hijos y nos damos una escapada a Tapalpa tú y yo, o a Mazamitla, o a algún lugar cercano? O hace años que no vamos al cine, me encantaría que me invites al cine. Pero lo que hacemos es, no, siempre estás trabajando, ya no te arreglas, ya no haces esto, ya no me das lo otro. Reclamamos en vez de pedir. Sí. Y el otro no es adivino para adivinar, para interpretar qué es lo que queremos decir, ¿no? Sí, cuáles son tus deseos, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus gustos y sobre todo esos gustos que quieres compartir, no tú solo, en pareja, precisamente. Exacto. Vamos a un corte y esperamos que te contactes con nosotros y nos dejes saber cuál es tu opinión, pero sobre todo cuál es tu experiencia que has vivido. Esto va a enriquecer mucho el programa, no tardamos. Su matrimonio y no salen de una sola etapa. Exacto, de hecho se vuelve, podríamos decir, una falsa estabilidad que ya nos acostumbramos a pelear. Entonces ya sabemos cómo peleas tú, cómo peleo yo, en qué temas ganas tú, en qué temas gano yo, y esa es nuestra manera de funcionar o de seguir juntos. Y de creer que así es, siempre y así va a ser, pues total, ya qué, ¿no? Es lo que decíamos. Y fíjate que es muy interesante en la etapa de la lucha por el poder, sí, porque
digo, hay muchísimos libros, creo que la mayoría de nosotros entendemos perfecto cómo es la lucha por el poder, hablamos del perdón, de los resentimientos, de negociar, pero lo hablamos, mas no lo integramos, no lo hacemos propio y no lo actuamos, no lo ejercemos. Entonces hablamos de la lucha por el poder, pero seguimos sin resolverla. Y esto tiene un fondo psicológico muy interesante. Cuando tú encuentras a una pareja, de alguna manera se despierta ese niño o ese recuerdo de la infancia de ahora sí encontré a la persona que me va a cuidar. Evocas el cuidado y la protección de tus padres. Entonces, tanto el hombre ve en la mujer como la linda, tierna, la hermosa que me va a cuidar, que me va a contener, que me va a escuchar, que me va a recibir con una sonrisa, inclusive con una comida calientita. Es ese sueño. Y la mujer, el hombre fuerte que me va a cuidar a mí, que va a cuidar a mis hijos, que me va a dar mi lugar. Todo eso es algo que en nuestro interior, consciente o inconscientemente, está. Entonces el problema viene cuando yo pido algo y tú me dices no. Sigo como niño. Y entonces hago un berrinche. ¿Y el berrinche qué es? La indiferencia, los gritos, las amenazas, los castigos, el acusarte con mi familia, con la tuya. Ese es el berrinche que hacemos como adultos cuando no hemos madurado para entender que tenemos todo el derecho de pedir a nuestra pareja, pero que nuestra pareja tiene todo el derecho de acceder o de negarse a nuestra petición. Entonces, yo podría decir que lo que caracteriza la lucha por el poder es resentimientos, rencor acumulado, y sobre todo una falsa creencia de suponer que podemos cambiar al otro. Que el otro tiene todo el derecho de complacerme, que está para resolverme la vida y que además yo estoy para cambiarlo. No, o sea, los únicos que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Ahora, si yo me cambio, si yo actúo de una manera diferente, lo más seguro es que tu pareja también actúe de una manera distinta. Checa. Sería bien interesante que todos los que nos estén escuchando hicieran un acto de honestidad y se preguntaran, ¿cómo me peleo con mi pareja? O sea, cuando estoy enojada, cuando me niegan algo, cuando estoy enojado, ¿cómo castigo a mi pareja? ¿Qué hago? Y luego observa qué hace ella o qué hace él. ¿Y qué tanto eso es un patrón en esta relación de pareja? Sí, un constante del cual entran y salen y entran y salen. Más bien un hábito que ya aprendimos a no salir, a quedarnos entrampados. Ya ni siquiera hace ese siguiente paso. Exacto, porque me cuesta mucho trabajo perdonar. Todo está en función, entonces, en mi capacidad de perdonar, de tolerar, de aceptar, que no siempre tiene que ser esa respuesta que yo estoy solicitando, que quiero escuchar. Sí, y te voy a decir algo más interesante, Ali. Sí. Pensamos que el perdonar es ceder, agachar la cabeza y que nos convierte en débiles. Y en realidad el perdón lo único que hace es liberarnos de seguir cargando todo el pasado y de poder ver cómo es mi pareja el día de hoy y cómo soy yo, de inventar una relación distinta aquí y ahora. Ahora, ese resentimiento no tiene que ver necesariamente con la negación del otro. En realidad, yo me atrevo a afirmar que ese resentimiento, ese rencor acumulado tiene que ver con mi incapacidad de pedir y de expresar lo que yo necesito de ti. Entonces, la lucha por el poder, digamos que es como si fuera leña. Sí. Y es un fuego que estamos atizando con la desconfianza, con la falta de comunicación o con una comunicación inadecuada. Y eso es básicamente lo que alimenta el que yo esté enojada contigo. No lo que tú me das, sino el silencio que tengo conmigo mismo para no pedirte, para no decirte lo que está faltando. Sí. Para no atreverme a hablar de temas que siempre van a estar presentes en algún momento de la relación de pareja, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando los dos trabajamos? ¿Cómo vamos a repartir los ingresos? ¿Cómo vamos a contribuir? ¿Cómo cuando ni siquiera sé cuánto ganas tú y yo no te permito que sepas cuánto gano yo?
Cuando no nos atrevemos a hablar de si vamos a posponer la familia o vamos a tener hijos y qué métodos vamos a elegir para cuidarnos. Sí. Cuando no somos capaces de hablar de lo que me disgusta de tu familia y no eres capaz de hablar de lo que te disgusta de la mía. Cuando no somos capaces de hablar sobre cómo vamos a repartir las tareas en el hogar. ¿Por qué? Porque temo que no te guste, porque a lo mejor te dejo de gustar, porque a lo mejor te enojas y gritas, y entonces me callo. Y entonces aprendo yo a hacer lo que tú dices. Y entonces culpo al otro de que siempre está sobre mí. Y entonces tengo que defenderme. Y ahí es justamente donde es esa parte como herida y de enojo contra mí mismo la que se revela para pelearse contigo. Y es lo que sucede en la lucha por el poder. Exacto. En esta etapa. Exacto. En lucha por el poder podremos decir que somos dos niños que estamos asustados y que estamos enojados. Y no es que yo te quiera agredir, simplemente yo me quiero defender. ¿Y cómo pasamos a una siguiente etapa o a un siguiente ciclo? Mira, lo que es básico es aprender a negociar. Aprender a negociar y empezar a entender que no siempre todo lo que yo quiero va a suceder. Entonces, habrá ocasiones donde yo tenga que ceder. Habrá ocasiones donde tú tengas que ceder. Esa negociación es cómo compartimos el poder. ¿Cómo podemos aprender a que los dos estemos bien? Y que a lo mejor el darte gusto no me va a quitar el sueño. No implica que perdí, es más, voy a hacer con gusto. Bueno, no sé, si te gusta que me arregle de tal manera y a mí no me quita nada, ¿qué me cuesta hacerlo? O sea, pensemos en la diferencia de cuando estás enamorada los primeros días o enamorado los primeros días de ese chico, de esa chica, y das todo por esa persona, quieres agradarla. Ahora pensemos en una pareja que está enojada y entrampada en lucha por el poder, donde lo que menos quiere es agradar al otro, o donde todo lo que quiere hacer es desagradar al máximo al otro. Veamos esos dos tipos de comportamientos. Entonces, creo que más que esperar que al otro le caiga el 20 y dé el primer paso, sí. ¿Qué pasa si lo doy yo? ¿Qué pasa si me animo a hacer ese cambio? Sí, porque también ahí vienen implícitos otros valores y sentimientos, ¿no? Empieza también a manejar la humildad, a bajarle ese tono de agresividad. Exacto. A ver, creo que podemos decir las cosas de diferente manera. Creo que a nadie le gusta que le etiquetemos las cosas desagradables. Uh-huh. Y creo que cuando estamos en lucha por el poder, tendemos a decir, siempre eres un tonto, siempre haces las cosas mal, ya nunca me complaces. Siempre te enojas, siempre. Pero es como si fueras el malo. Uh-huh. Escúchalo y es una carga de agresión que lanzas al otro. ¿Qué pasa si dijéramos algo como, por ejemplo, sabes que extraño mucho cuando tú y yo teníamos tiempo para platicar de cualquier bobería? ¿Sabes que me encantaría que me invitaras a cenar porque siento que esos eran los espacios donde estábamos solamente tú y yo, donde fantaseamos, donde nos reíamos? ¿Qué podríamos hacer para recuperar eso? Hacer mucho más propositiva la conversación. Exacto. Y cambiar ese tono de reclamo por uno que sea la misma propuesta, pero a la inversa. Exacto. ¿No? Vamos a un corte, vamos a regresar a dar conclusiones de este tema. Quédate con nosotros, volvemos pronto. Doris, estamos a instantes, como siempre, minutos de irnos. Sin embargo, sabemos que este tema de las etapas de la relación de pareja, como tú nos mencionaste al principio, hay autores que dicen 8, 5, lo estamos manejando en 5 y apenas vamos en la segunda. Yo creo que te voy a comprometer, ya te comprometo ante el público y ante el equipo para que vengas
y lo sigamos desarrollando porque pues son 5, entonces como 2. Ay, yo encantada. Perfecto, ya, nada más agendamos fecha y te vienes a platicar con nosotros en familia. Padrísimo. Y ahorita, ¿qué te parece si concluimos la etapa 2? Ok, mira, más que concluirla, yo podría, bueno, vamos a concluirla de esta manera. Sí. Lucha por el poder es resentimiento acumulado, Sí. y la salida o la clave para salir es el perdón. El perdón. El perdón a mí mismo y obviamente, bueno, pues la comunicación, ¿no? Sí. De otra manera, la intimidad jamás se puede construir y esa es básica si yo quiero hablar de estabilidad en mi relación de pareja, que hablaremos en el siguiente programa. Solo me gustaría Sí. dejar a todas las personas que nos están escuchando con esta reflexión. En una escala de 0 a 10, donde 0 es totalmente insatisfecho y 10 es totalmente satisfecho, ¿qué calificación le das a tu relación de pareja? Y una vez que hayas descubierto qué calificación le das, pregúntate, ¿tú cómo has contribuido para que tu relación de pareja tenga esa calificación? ¿Qué has dado y qué has dejado de dar? Sí, claro, porque es de 2. Es de 2. Es de Y no 2. basta 50 y 50, se requieren 100 y 100. Oye, Doris, mira, la señora Rosalina Peña te felicita. Dice que el programa está muy bueno y nos hace una sugerencia de tema. Rosalina, por supuesto que lo vamos a tomar en cuenta. Ay, qué linda, y le mandamos Y la un besito. señora Lucelena, felicidades a Doris, me gustaría que la invitaran más seguido. Concedido, Lucelena. Doris va a venir más seguido y nos va a dar continuidad a nuestros temas para que sigas disfrutando y tengas el placer de seguir escuchándola, así como todos nos deleitamos con sus aportaciones. Doris, ¿en dónde podemos contactarte, hacerte llegar nuestros comentarios? ¿Tienes correo electrónico, teléfono, algún Sí, claro que dato? sí. Mira, me puedes llamar al 3366-7396. Muy fácil. A ver, otra vez. 3366-7396. Sí. Y mi correo electrónico, doris.hurtado@m-de-mamá-e-de-encanto.com. me.com. Muy bien. La etapa que vamos a continuar en el programa, que ya vamos a ponerle fecha, ¿cuál sería la etapa que sigue? La etapa de la estabilidad, y es muy interesante porque vamos a hablar ahí de los chantajes O sea, y de la manipulación. vamos a perdonar y a practicar a partir de hoy, si es que identificamos que estamos en la etapa de la lucha con el poder. Sí, y sobre todo vamos también a empezar a hacer un parteaguas. Ya lo pasado, pasado, y a partir de hoy quiero hablar, quiero expresar, quiero compartirme contigo. Te agradezco profundamente tu visita, como siempre es un placer y un deleite compartir porque aprendemos mucho. Compañeros, me despido de ustedes, pero sobre todo de ustedes, a que los invito a que se queden con una recomendación. Nos vemos el lunes, un abrazo.